Hola. Soy Claudio Martínez y quiero invitarte a conocer la siguiente historia. Espero que la disfrutes. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto es Historias para no olvidar. Esta es la increíble historia de Aaron Ralston, un ingeniero mecánico y alpinista de 27 años, apasionado por la aventura. Escalador experimentado, amante de la naturaleza y siempre en busca de nuevos desafíos, Aaron frecuentaba los lugares más remotos del oeste estadounidense. Sin embargo, en abril de 2003, durante una de sus escapadas a solas al Blue John Canyon, en el desierto de Utah, su vida dio un giro que nadie habría esperado. Lo que comenzó como una simple caminata se convirtió en una de las historias más extremas de supervivencia y voluntad humana jamás contadas. El 25 de abril de ese año, Aaron decidió realizar una excursión que no le había contado a nadie. Sin avisar a familiares o amigos, se dirigió solo al cañón, una de las áreas más remotas y escarpadas de la región. Era una tarde despejada, y Aaron, equipado con su mochila, una cámara de video, algo de agua y unas barras energéticas, comenzó su caminata por las estrechas grietas del cañón. Para él, esto era solo otro día en la naturaleza. Pero estaba a punto de enfrentar una prueba mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras descendía por un angosto barranco, se encontraba usando ambas manos para maniobrar entre las rocas cuando, de repente, una gran roca de más de 360 kilos se desprendió. En un abrir y cerrar de ojos, Aaron quedó atrapado. La roca se deslizó justo sobre su brazo derecho, inmovilizándolo completamente contra la pared del cañón. El dolor fue inmediato y desgarrador. Intentó mover la roca, desesperado, pero era inútil. La roca era demasiado grande, y él, completamente solo, estaba atrapado en medio de un cañón remoto, sin que nadie supiera dónde estaba. El sol comenzó a ocultarse, y con la oscuridad llegaron los primeros indicios de terror. Aaron sabía que las noches en el desierto podían ser peligrosas, con temperaturas que caían drásticamente y una total falta de recursos. Sin embargo, lo peor no era el frío, sino la certeza de que no había nadie que supiera de su situación. Su teléfono celular no tenía señal, y sin haberle informado a nadie sobre su viaje, se encontraba solo y sin manera de recibir ayuda. Las primeras horas fueron un combate mental y físico. Aaron intentó de todo para liberarse. Usó su equipo de escalada para intentar mover la roca, haciendo palanca y aplicando toda la fuerza de su cuerpo, pero cada intento fallaba. Trató de romper la roca con su navaja, raspando la piedra durante horas, pero solo lograba hacer pequeños surcos. El tiempo corría en su contra, y la roca seguía firme, oprimiendo su brazo como una prisión impenetrable. Con el paso de los días, la situación se volvía más desesperada. Aaron se racionaba el agua, bebiendo solo pequeños sorbos para mantenerse hidratado, y comía lo poco que le quedaba. Sin embargo, con cada hora que pasaba, su cuerpo se debilitaba más y más. El dolor en su brazo se convirtió en un compañero constante, una agonía que no le dejaba pensar con claridad. Pero el mayor enemigo de Aaron no era el dolor, sino el aislamiento y el terror de no ser encontrado nunca. A medida que pasaban las horas, Aaron comenzó a grabar videos con su cámara, dejándoles mensajes a sus seres queridos, por si nunca lograba salir con vida. Hablaba con la cámara como si fueran sus últimos momentos, expresando sus sentimientos y pensamientos más profundos, sabiendo que esos videos podrían ser lo último que sus amigos y familiares verían de él. El tercer día, Aaron comenzó a sufrir alucinaciones. La deshidratación, el hambre y el agotamiento lo llevaron a ver cosas que no estaban allí. En medio de su desesperación, tuvo una visión de un niño pequeño corriendo hacia él, sonriendo. En ese momento, Aaron no lo sabía, pero años después reconocería a ese niño como su futuro hijo. Esa visión le dio fuerzas para seguir luchando. El cuarto día, con su agua completamente agotada y su salud deteriorándose, Aaron tomó una decisión extrema. Si quería sobrevivir, tendría que amputarse el brazo.
Con su navaja multiusos, la cual ya estaba bastante desgastada, comenzó a cortar. Al principio, trató de cortar directamente el hueso, pero pronto se dio cuenta de que su cuchilla no era lo suficientemente afilada para hacerlo. Aún así, no desistió. Se dio cuenta de que tendría que romper el hueso con fuerza bruta y cortar el tejido alrededor. En la madrugada del quinto día, agotado, deshidratado y al borde de la muerte, Aarón finalmente tomó la decisión. Usó su peso corporal y el ángulo correcto para romper los huesos de su brazo, uno tras otro. El dolor era inimaginable, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia lo llevaron a seguir adelante. Luego, con su navaja, comenzó a cortar la carne, los nervios y los tendones. El proceso fue lento y brutal, pero finalmente, después de una agonía indescriptible, Aarón quedó libre. Cada paso era un tormento, pero su voluntad de vivir lo impulsaba hacia adelante. Después de caminar más de 12 kilómetros, Aarón finalmente fue encontrado por una familia que estaba de excursión por la zona. Alertaron a los servicios de emergencia, y en poco tiempo, un helicóptero lo trasladó al hospital. La historia de Aron Ralston rápidamente capturó la atención del mundo. Había logrado lo imposible, sobrevivir 5 días atrapado en un cañón remoto, amputarse su propio brazo para liberarse y caminar hasta encontrar ayuda. Su relato de coraje y supervivencia resonó en millones de personas que quedaron impactadas por su tenacidad y fortaleza mental. Aarón no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un símbolo de la resistencia humana. Escribió un libro titulado Between a Rock and a Hard Place donde detallaba su experiencia. Y su historia fue llevada al cine en la película 127 Hours, protagonizada por James Franco, que capturó la intensidad y el drama de esos 5 días en el cañón. Hoy en día, Aarón sigue escalando montañas, y aunque ahora lo hace con una prótesis, no ha dejado que la tragedia lo detenga. Más bien, la experiencia lo transformó. Se convirtió en un orador motivacional, contando su historia para inspirar a otros a superar sus propios desafíos. Cada vez que cuenta su historia, recuerda aquel momento en el que la vida pendía de un hilo, cuando una visión de un futuro que aún no conocía, le dio la fuerza para hacer lo impensable. Ahora te comentaré algunos datos curiosos sobre esta historia. El lugar exacto donde Aarón quedó atrapado, Blue John Canyon, es conocido por su paisaje extremadamente remoto y traicionero. Muy pocos visitantes pasan por esa zona, lo que hizo que su rescate fuera aún más improbable. La roca que atrapó a Aarón todavía está en el lugar donde ocurrió el incidente y se ha convertido en una atracción para algunos excursionistas. Ralston se había olvidado de llevar una cuerda que podría haberle ayudado a evitar la caída de la roca. Ese simple error lo llevó a su terrible situación. Aron Ralston sigue siendo un alpinista activo, demostrando que incluso después de perder un brazo, no ha perdido su pasión por la aventura y la superación personal. La roca que lo atrapó pesaba más de 360 kilos, un obstáculo imposible de mover sin maquinaria pesada, lo que hace aún más asombroso que Aarón lograra sobrevivir. Aron Ralston, el hombre cuya voluntad de sobrevivir redefinió los límites de la resistencia humana, nos dejó una lección profunda de coraje y determinación. Solo, atrapado en el abismo de un cañón, enfrentó su propia mortalidad durante días interminables. Su historia es un recordatorio desgarrador de que, a veces, en los momentos de mayor oscuridad, es donde descubrimos nuestra verdadera luz, y que la vida, con todas sus pruebas, siempre merece ser defendida con cada latido del corazón. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto fue Historias para no olvidar.